Buenas tardes con todos. Vamos el día de hoy a desarrollar un tema bastante interesante como es la electrocardiografía. En realidad, leer el electrocardiograma, gracias a la tecnología, cada vez es más sencillo. Y también, por otro lado, hay determinados conceptos que antes se profundizaban, por ejemplo, el eje eléctrico del corazón, y que si bien tiene su importancia, pues no tiene tanta trascendencia como para bloquearnos la lectura de un electrocardiograma. El día de hoy lo que les voy a dar son, en primer lugar, las bases de un electrocardiograma para que ustedes puedan entender fácilmente lo que es la electrocardiografía y después lo que es la lectura de un electrocardiograma normal, tocando lógicamente algunos puntos destacados de lo patológico. Acá no vamos a hablar nada de arritmias, porque ese es un tema totalmente aparte y diferente, ¿no? Pues bien, vean ustedes, en electrocardiografía nosotros utilizamos mucho esta imagen. Bueno, en esta imagen uno podría, uno podría decir, miren, los cationes están afuera, ¿no? Y los aniones están adentro, porque está el signo menos adentro de la célula y el signo más afuera. Pero eso no es así porque sabemos que hay sodio en el extracelular, sí, pero también hay en el intracelular. Hay cloro en el intracelular, pero también hay en el extra. Esta imagen no trata de representar eso. A pesar que uno ve y dice es algo sencillo, no. Acá lo que trata de decir es que si yo sumo todas las cargas, resulta que en el extracelular del cardiomiocito, del músculo cardíaco, pues lo que vamos a tener es que en el extra hay más cargas que en el intracelular. Eso es lo que trata de decir. El sodio está afuera como adentro, el cloro está afuera como adentro. Pero cuando yo sumo todas las cargas, resulta que afuera hay más cargas que adentro. ¿Cuánto más? 90 milivoltios, en el caso del cardiomiocito. Entonces vean ustedes que cuando una célula está en reposo, o también llamada célula polarizada, que la representamos de esta manera, pues lo que vamos a tener es que en el exterior hay 90 milivoltios más que adentro. Pero también lo puedo decir al revés. Yo puedo decir en el interior de la célula tenemos 90 milivoltios menos. En el interior de la célula tenemos 90 menos en relación al extracelular. ¿Estamos? ¿Y cómo lo podríamos traducir? Bueno, poniendo en el interior de la célula menos 90 milivoltios, que es lo que figura en los libros, ¿no? Menos 90 milivoltios. Pues bien, ¿por qué les digo esto? Porque esta diferencia de carga es lo que se utiliza en el galvanómetro, que es la base de cualquier electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo se basa sencillamente en un campo magnético donde ustedes pueden observar que la aguja se va a mover siempre y cuando haya diferencia de cargas entre los electrodos exploradores. Recuerden, cuando utilizamos el electrocardiógrafo, pues lo que tenemos que hacer es colocar los electrodos tanto en brazos como en piernas y a nivel precordial. Y con estos electrodos tratamos de evaluar el corazón desde 12 sitios diferentes. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es si hay diferencia de cargas en nuestros electrodos exploradores. Si en nuestros electrodos exploradores hay diferencia de carga, la aguja se mueve. Si no hay diferencia de cargas, la aguja no se mueve y lo que describe es una recta, porque no hay diferencia de cargas. Pero cuando hay diferencia de cargas, la aguja se va a mover y va a describir ondas. Va a describir deflexiones positivas o también deflexiones negativas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el principio es muy simple del galvanómetro y eso lo tienen todos los electros. Vamos a tener una aguja sobre un papel milimetrado que avanza a una velocidad constante y permanente en todos los equipos, 25 milímetros por segundo. Esa es la velocidad del papel estándar, 25 milímetros por segundo. Y que cuando tenemos la aguja y sus electrodos exploradores no tienen diferencia de cargas o de voltaje, la aguja no se mueve y, lógico, la aguja lo que va a describir es una recta.
En cambio, cuando hay diferencia de carga, se va a mover o hacia arriba o hacia abajo, generando estas ondas del electrocardiograma. En eso se basa la electrocardiografía. Entonces yo voy a tener hacia este lado, el lado derecho, voy a tener mi aguja de galvanómetro sobre un papel milimetrado que ya sabemos que avanza a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Yo voy a tener, de mi galvanómetro, voy a tener mi electrodo explorador, acá está el A, por acá voy a tener mi electrodo explorador B. Los dos están en el extracelular. Los dos están en el extracelular. ¿Habrá diferencia de cargas entre A y B? Pues la respuesta es no. Porque en cualquier sitio del extracelular yo voy a tener 90 milivoltios más. Acá, en este lado, en este otro o en este otro, vamos a tener siempre 90 milivoltios más, pues porque en el extracelular hay 90 milivoltios más. Entonces, si no hay diferencia de cargas entre A y B, la aguja de galvanómetro no se mueve y lo que se describe es una recta. Eso es lo que va a dibujar. La aguja no se mueve y va a describir una recta. ¿Qué pasa si ahora coloco los dos electrodos A y B en el interior del cardiomiocito? Pues están en el interior y ya bien sea en el punto A o en el punto B, en cualquiera de ellos, nuevamente vamos a tener 90 milivoltios menos acá, en este otro lado, en este otro lado. En cualquier sitio del intracelular vamos a tener 90 milivoltios menos. Entonces, nuevamente, no va a haber diferencia de cargas y la aguja del galvanómetro no se mueve. Y vuelve a graficar una recta. Pero, ¿qué sucede si yo pongo un electrodo explorador A en este punto, en el extracelular, y voy a poner mi otro electrodo explorador, el B, ahora en el intracelular? En el intracelular. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Entre A y B hay una diferencia de cargas. A está en el extracelular, B está en el intracelular. ¿Hay diferencia de carga? Sí. ¿De cuánto? De 90 milivoltios. Pero ¿hay diferencia de carga? Sí. Y si hay diferencia de cargas, la aguja se empieza a mover. O hacia arriba o hacia abajo, lo vamos a ver después, pero la aguja se mueve. Y si se mueve, en el papel milimetrado va a describir una deflexión, o hacia arriba o hacia abajo. Pero ya empieza a describirse ondas. Cada vez que hay diferencia de cargas entre nuestros electrodos exploradores. ¿Estamos? Cada vez que hay diferencia de cargas, la aguja se mueve y va a describir ya ahora ondas. Pues bien, nosotros tenemos nuestra membrana celular, que es una membrana que tiene una capacidad bastante adecuada. Y es que la membrana celular no permite que se alcance el equilibrio entre el extra y el intracelular. Es la membrana la que se encarga de que haya una diferencia entre el extra y el intracelular, que en el caso del cardiomiocito debe ser más o menos de 90 milivoltios. El responsable de esa diferencia de cargas es precisamente la membrana celular. Y entonces, a ese potencial que existe entre el extra y el intracelular, es lo que llamamos potencial de transmembrana. Potencial de transmembrana, ¿por qué? Porque es la membrana la que está generando esa diferencia de cargas entre el intra y el extracelular. Entonces, ya podemos fácilmente entender por qué sucede esta diferencia de cargas y por qué en una célula en reposo lo graficamos de esta manera. Porque la membrana evita que se alcance el equilibrio entre el extra y el intracelular. Y eso es lo que nosotros podemos observar como, por ejemplo, el sodio. El sodio predomina en el extracelular, hay 140 milequivalentes, afuera 140, y en el interior solamente hay 10 milequivalentes. Uno esperaría que entre el extra y el intracelular se buscaría un equilibrio
Pero no, la membrana es la que se encarga de que exista 140 afuera y solo 10 adentro. Esa diferencia es lo que determina el potencial de transmembrana. O si nos vamos hacia el ion potasio, 150 en el interior y solo 5 en el extracelular. Esa diferencia de cargas es producto precisamente de la membrana celular, y es lo que llamamos potencial de transmembrana. Porque en la práctica yo debería decir, pues si hay mucho sodio, 140 afuera y solo 10 adentro, pues el sodio debería entrar hasta alcanzar un equilibrio. Pero la membrana no lo deja, no lo deja. O en el caso del potasio, 150 en el interior y solo 5 afuera. Debería producirse la salida del potasio hasta alcanzar su equilibrio. Sí, pero la membrana precisamente no lo deja. Entonces, esta membrana es la encargada, digamos, de generar una resistencia al libre pasaje de los iones. Los iones no se pueden mover como ellos quieren. La membrana no lo deja. El ion no se puede, el sodio, el potasio, ellos no pueden moverse libremente. La membrana no lo deja. Sin embargo, si bien no los deja que se muevan ellos por su cuenta, la membrana sí sabe cuándo abrir el canal del sodio o cuándo abrir el canal del potasio. O sea, la membrana sí tiene, así como genera una resistencia al libre movimiento de los iones, pero sí permite conducir estos iones en determinado momento. La membrana determina en qué momento se abre el canal del sodio y lo cierra, cuándo se abre el canal del potasio y lo cierra, pero es la membrana que tiene esa capacidad de conducir los iones, pero bajo sus normas. Y finalmente, la membrana tiene esta propiedad de capacitancia por la cual puedo yo captar un ion y puedo entregar otro. Estas son las 3 propiedades que tiene la membrana celular: la resistencia, la conductancia y la capacitancia. Muy bien, vayamos a tratar de explicar cómo es que se generan estas ondas, estas llamadas deflexiones, o bien positivas hacia arriba o negativas hacia abajo. Yo tengo acá mi célula en reposo, yo lo voy a representar de esta manera, el signo más afuera y el signo menos en el interior. Voy a tener en este caso mi electrodo explorador, que solamente va a estar en A, ese es mi electrodo explorador. Pues bien, cuando yo tomo un electrocardiograma, yo lo que estoy haciendo es evaluar lo que sucede en el extracelular. Yo no puedo ver lo que pasa en el intracelular, no puedo verlo. Tendría que poner electrodos en el intracelular y eso solamente se puede hacer en un gabinete experimental. No se puede hacer en el consultorio. Cuando nosotros tomamos un electrocardiograma, lo que estamos evaluando, estudiando, es lo que sucede en el extra, no en el intra. Vuelvo a repetir, si quisiera evaluar el intracelular, tendría que hacerlo en un gabinete experimental. Muy bien. Entonces, vayamos finalmente a esta imagen. La célula está en reposo en este primer momento. En el extracelular, en este punto, en este otro, o en cualquier punto del extracelular, ¿cómo está la carga? En más 90, en más 90, en más 90. En cualquier sitio del extracelular está en más 90. Y si está en más 90, en cualquier sitio, significa que no hay diferencia de cargas. Y si no hay diferencia de cargas en el extracelular, la aguja no se va a mover. Y lo que vamos a graficar es una recta o isoeléctrica. Eso es lo que vamos a graficar. Muy bien. Ahora lo que va a suceder es que viene la orden de la despolarización. Viene una orden eléctrica que le dice a la célula, al cardiomiocito, tienes que abrir los canales de sodio. Tienes que abrir los canales de sodio. Esa es la orden. La célula tiene que despolarizarse, tiene que activarse. Esa es la orden que llega. Orden que empieza en el nodo sinusal y avanza.
Y entonces, ¿esa orden qué hace? De que se abran los canales de sodio. Y vean ustedes que así es como se iniciaría la despolarización. Se van a abrir en este extremo, de la izquierda mío, se van a abrir los canales de sodio. Pero al momento de abrirse los canales de sodio, nosotros tenemos una gradiente. 140 afuera y solo 10 adentro. ¿Qué va a suceder cuando se abren los canales de sodio? Pues rápidamente el sodio va a empezar a ingresar, porque hay una gradiente de 140 contra 10. Y entonces lo que estamos viendo es que el extracelular empieza a perder cargas. Cargas que van ingresando al intracelular, sí. Pero recuerden que yo estoy mirando el extra, no estoy mirando el intra. Y en el extracelular lo que está sucediendo es que yo estoy perdiendo cargas. Cargas que le estoy entregando al intracelular. Yo estoy perdiendo sodio. Sodio que está entrando al interior de la célula. Como estoy perdiendo cargas, ¿qué va a suceder en ese primer sector donde se está iniciando la despolarización? Pues si he perdido cargas, ahora voy a tener el signo menos. Antes tenía afuera más 90 milivoltios. Pero conforme la célula se va despolarizando, pues lo que va a suceder es que el sodio va entrando y pierdo cargas en el extracelular. Cargas que la gana el intra. Pero recuerden que yo no estoy viendo el intracelular. Yo no estoy viendo el intracelular. Yo lo único que estoy viendo es el extracelular. Y vean ustedes qué se está generando en este sector del extracelular. Lo que se está generando es una diferencia de cargas. Acá hay menos y acá hay más. Y una diferencia de carga se representa a través de un vector. Un vector que por conveniencia, y así está establecido internacionalmente, el vector tiene una cabeza y una cola. La cabeza tiene que ir donde está el signo más y la cola donde está el signo menos. Eso es una convención. Cuando yo voy a graficar un vector que represente esta diferencia de cargas, el vector tiene una cabeza. Bueno, tiene que ir donde está el signo más. Acá está el signo más. Ahí tiene que ir la cabeza del vector. Y más bien la cola tiene que ir donde está el signo menos. Esto es lo que sucede en el extracelular como producto de la despolarización. Entonces, como producto de la despolarización se ha generado una diferencia de cargas. Y si se diferencia de las cargas, entonces mi electrodo explorador va a hacer que la aguja del galvanómetro empiece a moverse. O bien hacia arriba o hacia abajo, pero vamos a empezar a describir curvas. Lo que vamos a describir son curvas, deflexiones positivas o deflexiones negativas. Curvas positivas o curvas negativas. Pero por convención también se ha establecido que si este vector que representa la diferencia de cargas se dirige hacia el electrodo explorador A o B o 1, 2 o lo que quieran, pues lo que tiene que suceder es que como este vector se acerca hacia mi electrodo explorador, yo sé que la aguja se va a mover o hacia arriba o hacia abajo, pero por convención es, si el vector se dirige hacia el electrodo explorador, la deflexión tiene que ser positiva. La onda que se va a graficar es una onda positiva. Y entonces por eso en el electro se va a empezar a observar esta imagen. La célula se va a seguir despolarizando poco a poco, toda la célula se va despolarizando y el vector va a seguir existiendo siempre en la cabeza donde está el signo más y la cola donde está el signo menos. Y esa diferencia de cargas, esta diferencia de voltajes, va a generar que nuestra aguja del galvanómetro se mueva, o hacia arriba o hacia abajo. Pero como es un vector que se está dirigiendo hacia el
electrodo explorador, significa que la aguja se va a mover hacia arriba, una deflexión positiva. Eso ya está establecido por convención. Y así la cédula finalmente va a terminar de despolarizarse. Cuando termina de despolarizarse, ahora todo el extracelular va a tener el signo menos y todo el intracelular va a tener el signo más. ¿No? ¿Y esto por qué? Porque se ha producido la despolarización, porque el sodio ha ingresado a la célula y ahora de lo que estaba en menos 90, ahora está terminando en más 25, en más 25. Pero recuerden que yo no estoy mirando con mi electrocardiógrafo lo que sucede en el interior de la célula. Yo lo que tengo que ver es lo que sucede en el extracelular, no en el interior, porque no lo puedo ver. Y en el extracelular vemos que todo este sector ahora está con el signo menos, menos, menos. Entonces, como estamos con estas diferencias de cargas, ya sabemos que la aguja se va a mover. Pero en este momento, terminada la despolarización, ya no hay diferencia de cargas en el extracelular. En cualquier sitio voy a tener menos 25 milivoltios, en cualquier sitio. Entonces, si ya no hay diferencia de cargas, ya no hay vector. Ya no va a haber vector. Y si no hay vector, la aguja no se va a mover. La aguja va a seguir allí graficando, pero no va a poder moverse. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, hemos visto que cuando hay diferencia de cargas, la aguja se va a mover y si este vector, cabeza positiva, cola negativa, se dirige hacia mi electrodo explorador, pues la deflexión o la onda que se va a generar es una onda positiva. Y así es como acaba la despolarización. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que va a venir? Terminada la despolarización, ¿no? Una vez que ya la célula se ha terminado de despolarizar, ya no hay ningún tipo de onda, solamente hay una recta. ¿Por qué? Porque en todo el extracelular vamos a tener el signo menos. Vamos a tener el signo menos. Entonces, por eso es que ya no se va a mover la aguja y lo que vamos a graficar es una recta. Acá está, una recta. Muy bien, ahora ¿qué va a suceder? Viene la orden de la repolarización. Ahora viene la orden de la repolarización. ¿Y en qué consiste? En que ahora lo que se le dice a la célula es, ojo, abre los canales de potasio. Y yo tengo 150 en el interior y solo 5 afuera. Entonces, producto de esta repolarización que se está iniciando, esta repolarización se van a abrir los canales de potasio y el potasio va a empezar a salir. Empieza a salir. Pero vean ustedes que yo no estoy viendo el intracelular que va perdiendo cargas. Yo lo que estoy viendo es el extracelular que va ganando las cargas. Va ganando las cargas. Entonces, vean ustedes que en este sector estoy generando una diferencia de cargas. Signo más, signo menos. Acá hay una diferencia de cargas. Y si hay diferencia de cargas, ya sabemos que la aguja se va a empezar a mover. O hacia arriba o hacia abajo, pero ya empieza a moverse porque la aguja se va a mover. Pero recuerden que esta diferencia de cargas se representa a través de un vector. Un vector que definitivamente, donde está el signo más debe ir la cabeza del vector y donde está el signo menos, pues tiene que ir la cola. Y por eso es que este es el vector, ¿no?, de la repolarización. Es un vector que ustedes pueden ver que tiene la cabeza donde está el signo más y en la cola tenemos el signo menos. Y entonces así empieza la repolarización. Y esa diferencia de cargas va a generar que la aguja del galvanómetro se mueva, sí, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ya dijimos, hacia arriba es cuando el vector se acerca hacia mi electrodo explorador A. Pero si en cambio el vector se está alejando, como sucede en este caso, pues lo que estamos viendo es que es un vector que se aleja y por lo tanto la deflexión va a ser negativa. La deflexión va a ser
negativa. ¿Por qué? Porque el vector se está yendo al otro lado. Muy bien. Entonces, este fenómeno de repolarización va a seguir avanzando a lo largo de la célula, a lo largo del cardiomiocito, y lo que vamos a tener es que el potasio empieza a salir. Y lógicamente, cuando va saliendo, va llevando cargas al extracelular, cargas que pierde el intracelular, pero yo no veo el intra. Yo lo que estoy viendo es el extracelular. Y entonces, ¿qué está sucediendo en el extracelular? Poco a poco, las cargas positivas empiezan a aparecer y más bien las negativas van disminuyendo. Entonces, esta diferencia de voltaje se representa a través de un vector. Cabeza positiva con la negativa. Esto va a tener una, digamos, una tendencia que finalmente hace que la aguja se mueva hacia abajo en el papel milimetrado. Y lo que vamos a tener es una deflexión negativa. Una deflexión negativa. Y eso va a seguir sucediendo mientras toda la repolarización exista. La repolarización existe. Muy bien, va a llegar un momento en que toda la célula sea repolarizada. Ahora resulta que todo el extracelular va a tener ahora 90 milivoltios más que el intracelular. En cualquier punto, acá, acá o acá, vamos a tener que lógicamente, pues, en cualquier momento, ya como no hay diferencia de cargas, ya no debe haber, pues, ya no debería haber vector. Ya no hay vector. Porque en cualquier sitio siempre vamos a tener, pues, 90 milivoltios más. Entonces, como ahora en este momento ya no hay diferencia de cargas, pues la aguja del galvanómetro no se va a mover y lo que va a graficar es una recta. Es graficar una recta en el electrocardiógrafo. Entonces vean ustedes que ahora si nos vamos hacia el potencial de acción, de esto es diferente. Potencial de acción es algo que se puede hacer, pero en forma experimental, que se puede hacer en un gabinete. Ese es estudiar ciertas propiedades del corazón, pero ahora lo estamos viendo desde el interior. No lo estamos viendo desde el extracelular, sino desde el intracelular. Y esto les vuelvo a repetir, solo se puede hacer en un gabinete, en forma experimental, en donde los electrodos los tengo que poner en el interior de la célula. Entonces vean ustedes que este es el potencial de reposo que todos recuerdan. Nosotros vamos a tener que se abren los canales de sodio para la repolarización y el sodio rápidamente empieza a ingresar. Y la célula que estaba en menos 90, poco a poco va entrando el sodio, menos 70, menos 50, pasaré todavía y finalmente pues puedo llegar hasta 125 milivoltios. De lo que estaba en menos 90, ahora estoy llegando hasta 25 milivoltios. ¿Cuánto se ha movido? Pues 90 más 25 ya sale 115. Se ha movido, ¿no? Pero lo interesa no es cuánto, sino hemos partido en 90 y hemos llegado finalmente a más 25, a más 25. ¿Producto de qué? De que se han abierto los canales de sodio. Entonces, eso corresponde a la primera etapa de la despolarización, que es la fase 0 de la despolarización, en donde la célula va a pasar el cardiomiocito desde menos 90 milivoltios. Recuerden que ahora estamos viendo las células desde el interior, hasta llegar finalmente hasta más, o sea, va menos 90, menos 70, menos 50, llegamos al 0, al 10, al 20, y miren cómo se va pasando. Muy bien. Después de haberse producido la despolarización, lo que va a venir es la repolarización. La repolarización.
¿En qué consiste la repolarización? Es que ahora se abren los canales de potasio y el potasio empieza a salir y de lo que yo tenía en el extracelular, por decir, pues, más 25, ahora conforme, pues, voy a tener que el potasio se me está yendo, recuerden que ahora yo estoy en el intracelular, yo estoy en un gabinete, ¿no? Y entonces voy viendo de que el potasio empieza a salir. Nosotros estábamos, pues, en cantidades pequeñas, no teníamos tanto, pero lógicamente, en este caso, todos los cardiomiocitos que empiezan a despolarizarse, lo que van a hacer es abrir sus canales de sodio. Y el sodio poco a poco va a tratar definitivamente de despolarizar la célula y lo lleva desde menos 90 a más 25. Muy bien. Pero ahora se continúa ¿con quién? Con la repolarización. Y en la repolarización es todo lo contrario. Ahora se abren los canales de potasio y yo voy a perder cargas, producto del potasio que va saliendo, y yo como célula, como cardiomiocito, que ahora estaba en más 25, recuerden que estoy en el intracelular, empiezo yo a perder potasio y estaré en más 20, en más 15, en más 10, en más 5, y cuando llego a 0 va a terminar esta primera etapa o fase 1, la fase 1 de la repolarización. Muy bien, después, ¿qué es lo que va a suceder? Va a venir la fase 2, en donde el potasio sigue saliendo. Por lo tanto, yo debería ir bajando de 0 a menos 10, a menos 20, a menos 30. Pero, ¿qué sucede en la célula justo en ese momento? Lo que va a suceder es que se abren los canales de calcio y empieza el proceso de calcificación. Se va a producir el proceso de el interior de la célula se va a cargar de calcio. ¿Pero para qué? Para la contracción, pues. Nosotros necesitamos una carga de calcio que va entrando en esta fase de meseta. Se llama meseta, ¿por qué? Porque así como voy perdiendo yo el potasio, y debería ir bajando, porque estoy perdiendo potasio, de 0 a menos 10 a menos 20, resulta que justo en ese momento se están abriendo los canales de calcio, y el calcio va entrando conforme el potasio va saliendo y se alcanza un equilibrio, una meseta, que es finalmente la fase 2 del potencial de acción. La fase 2, que es una meseta. Es una meseta. ¿Y qué es importante esta fase 2? ¿Por qué? Porque ese calcio es muy necesario precisamente para la función cardíaca, para la activación, para la contractilidad. Ese calcio es muy importante. Entonces, mientras dure ese ingreso de calcio, mientras dure esta fase 2, mientras dure esa meseta, el sodio va saliendo, pero el calcio va entrando y se alcanza un equilibrio. Pero una vez que ya entró todo el calcio, ya no va a entrar más calcio, Entonces, ¿qué va a suceder? El potasio sigue saliendo. El potasio va a seguir saliendo. Oiga, pero yo ya estaba en el 0 y ahí estaba generándose la meseta. Sí, pero ahora va a bajar a menos 20, a menos 30, a menos 40, a menos 50. Y así, poco a poco voy bajando en esta fase 3 del potencial de acción hasta finalmente llegar hasta menos 90 milivoltios. Hasta menos 90 milivoltios. Entonces vean ustedes que esta diferencia de cargas que se generan, este potencial de transmembrana, no es sino el potencial de acción, producto precisamente de la membrana celular. Membrana que va a tratar precisamente de manejar esto en forma coordinada. Entonces, nuevamente, la fase 0, despolarización, se abren los canales de sodio, el sodio empieza a entrar a la célula y lo que yo estaba en una deuda de menos 90, ahora terminé con más 25. Terminó así la fase 0.
De ahí lo que va a suceder es que se empieza la repolarización y significa que el potasio va a tender a salir. Pero si bien la cédula que estaba en más 25, conforme va empezando la fase 1, estaremos en más 20, en más 15, en más 10, en más 5 y llegamos al 0. Rápidamente. Y ahí acaba la fase 1. De ahí vamos a tener la fase 2, que es precisamente esta meseta donde no solamente el potasio sigue saliendo, pero ahora se resulta que va entrando el ion calcio. Va entrando el ion calcio. Y esa es la famosa meseta de la repolarización. Finalmente vamos a tener la fase 3 en donde el potasio va a seguir saliendo hasta que finalmente pues llegue a una etapa de menos 90 milivoltios. Menos 90. Pues bien, ahora terminada la fase 3 en que cae pues prácticamente hasta llevarlo a la célula en menos 90 milivoltios, pues viene la llamada fase 4, que es muy, pero muy importante conocerla y entenderla. Vamos a ver un poquito más adelante eso. Entonces acá tenemos el potencial de acción. Vamos a tener la fase 0, la 1. Y de ahí va a seguir la meseta. Fundamental la meseta porque allí es donde entra el calcio para la contracción. Es importante esa fase 2 o meseta. Una vez que ya la fase 2 o meseta se ha producido, pues lógicamente ya uno puede ir viendo cómo el potasio ya empieza a hacer cosas para mantenerse dentro de un rango normal y que ayude a la célula a seguir funcionando. Entonces acá tenemos el sodio por un lado, el potasio por otro lado y en forma intermedia el ion calcio. El ion calcio, ¿no? Entonces, este es el llamado potencial de acción. Pues bien, vamos a seguir todavía trabajando esto desde el interior de la célula para poder entender cómo funciona este electrocardiograma, pues, ¿no? Ojo, lo que vamos a ver ahora es el intracelular. Yo voy a estar en el intracelular, como hemos estado haciendo, pues, ¿no? Ahí está el ya está el cardiomiocito y yo estoy adentro y en el interior, ¿qué vamos a tener? Pues el sodio abunda afuera. Sí, pero no me interesa ahorita porque yo estoy en el intra. En el intra lo que me interesa es que hay mucho potasio. Y que cuando yo sumo todas las cargas en el interior de la célula, resulta que yo tengo 90 milivoltios menos. 90 milivoltios. Entonces, si nosotros ponemos acá el potencial de acción, ahí está en menos 90. Y bueno, si yo quiero ver cuál es la carga a ese nivel, vean ustedes que si tengo el 0 acá y por acá el menos 90, pues está bien lejos. Entonces, la célula en reposo, ¿cómo está? El interior de la célula está en menos 90 milivoltios. Menos 90. Acá tenemos este 0, para acá es positivo y para el otro es negativo. Muy bien, ya tenemos esto. Y ahora lo que va a suceder es que se empieza a producir la despolarización. Se van a abrir los canales de sodio y el sodio va a empezar a ingresar al interior, que es donde yo estoy ahora, y empiezo a ver cómo el sodio va entrando, va llegando. Y entonces, como yo tenía menos 90 milivoltios, resulta que ahora voy a tener menos 70, menos 50, menos 40. Llegaré al 0 y todavía me voy un poquito más hasta llegar hasta más 25. Voy a estar finalmente hasta más 25. Muy bien, así se está produciendo la despolarización. Ahora viene la repolarización. La repolarización es salida de potasio desde el inicio. Va a salir el potasio y en un primer momento va a hacer descender este valor a más o menos 0. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, abriéndose los canales de potasio. Los canales de potasio empiezan a salir. No hay problema.
Y entonces, conforme el potasio va saliendo, yo voy perdiendo cargas y de lo que yo estaba contento porque estaba finalmente con la despolarización en más 25, ahora se me empieza a ir el potasio y empezaré a estar en más 20, en más 15, en más 10, en más 5, y cuando llega a 0, se bloquea el sistema. Y entonces acá lo que vamos a tener es prácticamente la situación que se puede observar en estos pacientes. Muy bien, entonces vean ustedes la trascendencia de esa fase 2 o meseta, en donde se va produciendo un intercambio importante. Yo necesito calcio para la contracción y tiene que ir saliendo, lógicamente, el potasio, porque el potasio tiene que seguir saliendo. Bueno, una vez que termina la fase 2, ya no va a haber nada de calcio que ingrese a la célula. No hay posibilidad de que ingrese eso. Entonces, vean ustedes que en este primer momento, en la fase 3, casi al final de la fase 3, que está ya cayendo, justo ahí, miren ustedes donde estoy poniendo a menos 90, la célula está tratando de llegar a este menos 90, pues a este menos 90, acá estamos en el mismo punto, en menos 90. A menos 90, estamos tratando de llegar a menos 90. Pues bien, eso ya sucedió. Y ahora lo que hay que ver es lo siguiente. Yo estoy ahora nuevamente en menos 90 milivoltios, pues estoy en 90 milivoltios. Estoy en 90 milivoltios. Muy bien. Si yo quisiera decir que en este punto A, en este de acá, en este punto de acá, es igual a este otro punto, yo podría decir, no, no es lo mismo. No, pero si en un lado está en menos 90 y en el otro lado también está en menos 90. Acá está en menos 90, acá está en menos 90. Es que lo que sucede es que cuando la célula está en reposo, acá hay mucho sodio y acá mucho potasio y se despolariza. Pero pues producto de una serie de circunstancias, pues lógicamente lo que va a suceder es que cuando yo termine la fase 3, vuelvo a estar en menos 90. Sí, acá está en menos 90. Pero entonces el corazón podría funcionar normalmente. No. ¿Por qué? Porque acá predominaba el sodio en el extracelular y el potasio en el intracelular. O sea, más o menos tenía esta imagen. Esta imagen. Sí, pero esa imagen se parece a este que está acá. Sí, pareciera, porque está en menos 90, en menos 90. Pero hay un detalle. ¿Dónde está el sodio acá? ¿Dónde está el sodio? Y el sodio, lógicamente, en este caso, al abrirse los canales de sodio, pues el sodio ha empezado, pues, a tratar de llevar cargas, ya que afuera hay como 140, y adentro solamente hay 10 de sodio. Entonces lo que va a suceder es que poco a poco empieza a ingresar. Y bueno, estamos bien en esta primera posición, sí. En esta otra también deberíamos estar bien, sí, pero ojo, estamos también en menos 90 milivoltios. ¿Ya? Pero acá, en este primer momento, el sodio estaba prácticamente abundando en el extracelular y en el intra poco. Se abren los canales de sodio y empieza a entrar el sodio. Pero en cambio acá, en este lado de acá, oiga, pero estamos en la misma situación, está en menos 90. Sí, es una cuestión teórica. Es una cuestión teórica. Sin embargo, ojo, acá cómo está el sodio. Ah, bueno, pues el sodio, lo más probable es que ese sodio que había en un primer momento permitir que vayan llegando cargas al interior de la célula, ¿no? Al interior de la célula, lo que vamos a tener en este momento, en esta etapa, es que si bien los iones están aparentemente en su sitio, no lo están. ¿Por qué? Los elementos no están, ¿por qué? Porque yo sencillamente tengo acá mucho
sodio y potasio en sitios diferentes. O sea, acá, en este punto, uno podría decir, pues estamos en menos 90 milivoltios, sí, pero ojo, los iones no están en su sitio. No están en su sitio. El sodio, pues ha entrado y el potasio ha salido. ¿Dónde está el sodio? Adentro. ¿Dónde está el potasio? Afuera. Lo que les quiero decir es que este es el sitio donde, si bien yo tengo menos 90 milivoltios y acá menos 90 milivoltios, uno dice, esto está muy bien. Es un sitio muy peligroso porque ahí pueden producirse arritmias malignas. Se pueden producir arritmias malignas. ¿Por qué? Porque una orden para tratar de despolarizar a esta célula cardíaca en este punto precisamente, esa orden va a encontrar al corazón, si bien activado, los iones todavía están en sitios diferentes. Entonces, este va a querer cargar y va a generar un desacoplamiento a ese nivel. ¿Estamos? Más bien después, durante la fase 4 del potencial de acción, lo que tenemos que hacer es precisamente modificar esta situación. Por algún motivo, nosotros tenemos que ver cómo corregimos esta situación, y el que lo hace es la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa es la que se va a encargar precisamente de ver qué pasa con el sodio. Bueno, lo que pasa con el sodio es que el potasio y el sodio se han movido y ahora el sodio está dentro y el potasio está afuera. Están en sitios equivocados, por así decirlo. Entonces tiene que venir la bomba sodio-potasio ATPasa y lógicamente pues esa bomba sodio-potasio ATPasa va a intercambiar y va a decir, oiga, por cada sodio que yo saco le voy a entregar un potasio, y poco a poco todo empieza nuevamente a normalizarse gracias a esa bomba sodio-potasio ATPasa. Ahora sí puedo yo decir, al final ya de esa fase 4, al final, luego de que ha participado la bomba sodio-potasio ATPasa, ahí ya puedo decir, oye, estoy en menos 90, sí. Pero acá también estaba en menos 90, sí. Pero ahora sí estamos con la seguridad de que estos dos son equiparables. ¿Por qué? Porque en este primer momento, no es así, en este primer momento, el sodio, ¿dónde está? Afuera. Y en este siguiente momento, el sodio también vuelve a estar afuera. Entonces, si bien nosotros hablamos que hay diferencia de carga, también interesa mucho para poder entender acá dónde están los iones. Y los iones no están en su sitio, ¿no? Entonces, muy importante es esta fase 4. La bomba sodio-potasio ATPasa con gasto de energía vuelve finalmente a la célula a mantenerlo en reposo, en estar preparado para despolarizarse, que lo puede hacer en cualquier momento. Entonces acá vamos a tener el estado de reposo de la célula, que aparentemente pues uno ve la despolarización es una espiga y la repolarización son pues una serie de ondas que a veces puede confundir. Muy bien, entonces de esa manera ya hemos visto cómo la célula se ha activado, pero desde el interior de la célula. Desde el interior. Esto es una cuestión experimental, como les dije. Esto es experimental. Se hace un gabinete, Entonces, esta fase 4, que debería ser una recta, cambia en determinados tipos de tejidos. Va a cambiar en algunos tipos de tejidos. Y vamos a tener, pues, el tejido eléctrico, el tejido de conducción. Y acá es lo que interesa, el poder entender por qué la fase 4 tiene tanta trascendencia. ¿Por qué el nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico, no tiene, digamos, una evaluación que nos pueda decir la importancia del punto de vista eléctrico? ¿Cómo es que el nodo sinusal puede hacer todo esto?
Bueno, uno de los puntos importantes es precisamente esto que nosotros vamos a llamar los canales IF, canales IF. Estos canales IF que vamos a ver después qué cosas son. Recuerden que la célula, para poderse despolarizar, y esto es algo muy importante, cuando la célula se va a despolarizar, se van a abrir los canales de sodio. Se van a abrir los canales de sodio. Se van a abrir los canales de sodio. Y entonces, si bien se van a abrir los canales de sodio, no se abren todos. Cuando va a empezar la despolarización, se abre un grupo de canales de sodio. No se abre todo. Y si se consigue con este pequeño, digamos, grupo de potasio que empieza a ingresar a la célula, pues lo que hay que ver es que yo debo alcanzar un nivel de despolarización. ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a abrir los canales de sodio, se abren algunos, pocos se abren, pero no se abren muchos. Se abren pocos, se abren pocos. Entonces, si se abren pocos, pues aparece una nueva definición, que es lo que se llama el umbral de despolarización. El umbral de despolarización. ¿En qué consiste este umbral de despolarización? No es muy difícil. Lo que sucede es que cuando se abren los canales de sodio para producirse la despolarización, no se abren todos los canales de sodio, se abren un determinado número de canales de sodio. Y eso es lo importante y eso es lo que determina finalmente que se produzca, pues, la activación del corazón y mantenerlo en determinado tiempo. Entonces, yo tengo la siguiente situación. El corazón es un órgano eminentemente muscular, pero tiene un compartimiento elástico, que eso va a permitir una serie de consideraciones en el trabajo de la activación celular. Pues bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que la célula, cuando se activa, cuando se despolariza, tiene que pasar de una situación de menos 90 milivoltios, ¿sí? Tenemos que ir subiendo hasta alcanzar un nivel, que es más o menos menos 75 milivoltios. Ojo, bien importante esto, cuando se van a abrir los canales de sodio, al principio, al inicio, solo se van a abrir un grupo de canales de sodio. Pero si con ese grupo, llego, ¿sí?, a generar de menos 90 a tener más o menos menos 75 milivoltios, ya la célula se puede despolarizar. Ya todo el resto de canales de sodio se van a abrir y ya prácticamente es una cuestión que va a continuar. Entonces, vean ustedes lo que sucede. En un primer momento, cuando la célula se va a querer activar, lo que vamos a hacer es abrir los canales de sodio. ¿Para qué? Para poder alcanzar de que la célula de menos 75, pues más o menos pueda llegar a este nivel y poder seguir abriendo más canales de sodio, porque yo tengo que llegar a menos 75. Ese es el número clave. ¿Por qué? Porque con ese nivel yo aseguro la apertura del resto de canales de sodio. Y eso es lo que se denomina el umbral. El umbral de despolarización es tratar de llegar a ese nivel precisamente, ¿para qué? Para que después esa célula que se ha despolarizado, ¿no?, pueda activar al resto.
Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, tratar de despolarización R. Entonces, el umbral de despolarización es un nivel que yo debo tratar de alcanzar y que en el músculo cardíaco, en la fibra contráctil, la cédula debe pasar de menos 90 hasta menos 75. Si yo llego a ese nivel de menos 75, inmediatamente se abre el resto de canales de sodio y rápidamente se despolariza hasta llegar a más 25. Hasta llegar a más 25. Pero recuerden que yo tengo que partir de un valor que estoy acá, en 0. Y poder llegar a este nivel de menos 75, algo debe suceder. ¿Y quiénes hacen eso? Pues nosotros tenemos un sistema eléctrico propio del corazón. Ese sistema eléctrico se llama el sistema nodal. ¿Por qué? Porque está constituido por un nodo sinusal y un nodo aurículo-ventricular. Y que ambas estructuras tienen funciones particulares y que lo hace diferente uno de otro. Entonces vean ustedes que el nodo sinusal es el llamado marcapaso fisiológico. ¿Y por qué es el marcapaso fisiológico? Porque él es el que marca el ritmo. ¿Por qué no lo hace el nodo AB? ¿Por qué no lo hace Martín Salazar? ¿Qué sé yo? Cuando uno tiene que ver que se va a producir estos fenómenos de activación, el nódulo de Ashok-Tawara, el nodo sinusal, uno tiene que ver que hay ciertas características que hace que determinado nodo rápidamente llegue a ese umbral. Y eso está dado a través de unos canales que se llaman los canales IF, que no tienen traducción al español, no hay manera. Ni el nódulo de Ashok-Tawara, ni el nodo de sinusal, ni cualquier otro. No hay forma de traducir porque el canal es IF, es I de corriente, y F de fan, y no hay una traducción adecuada. Pero estos son unos canales especiales que permiten que el sodio, en el nodo sinusal, en el nodo aurículo-ventricular, en el nodo sinusal de Katie Flack o en el nódulo aurículo-ventricular de Ashok-Tawara, como quieran llamarlo, allí hay canales IF. ¿Y para qué sirven esos canales IF? Esos canales IF permiten de que poco a poco, el sodio vaya ingresando, ¿no?, a la célula. Poco a poco va. Y entonces, por ejemplo, volvamos a nuestro gráfico, volvamos acá. En el caso del nodo sinusal, donde hay una gran cantidad de canales IF, hay muchos canales IF. Entonces, productos de este pequeño ingreso pasivo del sodio, pues vamos a pasar de menos 90 hasta más o menos menos 80. Producto precisamente de estos canales IF, poco a poco el sodio va entrando y de lo que yo estaba en menos 90 en reposo, ahora yo prácticamente estoy llegando hasta menos 80 gracias a mis canales IF. El nodo aurículo-ventricular, el nodo de Ashok-Tawara también tiene canales IF, pero tiene menos. Y lo hace ubicarse más o menos alrededor de menos 85. Gracias a estos canales IF que van metiendo poco a poco ese sodio, el nivel que más o menos tiene el nodo sinusal, que ya lo vimos, es que gracias a estos canales IF lo hace llevar hasta menos 80 en forma pasiva. Más, en cambio, si nosotros hablamos del nodo aurículo-ventricular, estos canales IF lo va a llevar más o menos a menos 85. Miren, el umbral es menos 75. El que le sigue es el nodo sinusal, que más o menos está en menos 80. El nodo AB que está en menos 85.
Y finalmente el músculo cardíaco no tiene canales IF. No tiene canales IF. Y entonces, si no hay canales IF, ¿en dónde va a estar el músculo? Pues bueno, va a estar prácticamente en menos 90. Nodo sinusal, menos 80. Nodo AB, auriculoventricular, menos 85. Y más bien, el músculo contráctil que no tiene canales IF, pues prácticamente ellos se mantienen en el 0, pues en menos 90. En el menos 90 ahí van a arrancar. Muy bien, yo les digo a los tres, al nodo sinusal, al nodo AB y al músculo, traten de alcanzar el umbral para activar a todo el corazón. Sí, pero el que le va a ganar siempre va a ser el nodo sinusal porque está en menos 80. Le falta poco llegar al umbral. Si este falla, entra el segundo nodo, el nodo AB, que también lo que va a hacer es ayudarse con estos canales IF, pero va un poquito atrás porque tiene menos canales IF, tiene menos canales IF. Y en el caso del músculo no hay nada de canales IF, entonces por lo tanto el músculo no va a tener esta capacidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es muy importante llegar al umbral y para poder llegar al umbral se abren estos canales IF que lo tiene el nodo sinusal, que lo tiene el nodo AB y que de alguna forma hace que el corazón pueda seguir funcionando. Entonces estos son los llamados canales IF. Y vean ustedes, acá están los potenciales de acción. Miren, en la parte inferior tenemos el músculo, acá tenemos la fase 0, la 1, la meseta, fase 2, 3 y 4. Ese es de la fibra muscular contráctil. Acá no hay canales IF. Pero vean en la parte superior el nodo sinusal. El nodo sinusal acá en celeste sube, asciende y decae nuevamente y de ahí vuelve a subir. Entonces acá tenemos, miren ustedes, la fase 0, pero ¿dónde está la 1? ¿Dónde está la meseta? No ha habido nada. No ha habido nada. ¿Por qué no tenemos meseta en el nodo sinusal? Muy fácil, porque el nodo sinusal es una célula eléctrica, no es una célula contráctil y no necesita, en este caso, el calcio para generar contracción, no lo necesita. Por eso es que les digo, hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta a que los potenciales de acción no es igual entre el nodo sinusal en azul o celeste en relación al nodo AB, que también es un accesitario y que apoya al nodo sinusal cuando éste está enfermo. Y efectivamente el nodo AB puede comandar el corazón, pero a una frecuencia más lenta. Pero lo que puede suceder también es que los dos nodos fallen, sí, y ahí va a entrar el músculo. Por eso es que la morfología de este potencial de acción no tiene meseta. Y tampoco la del nodo AB, acá en naranja, tampoco tiene meseta. No tiene. Entonces vean ustedes cómo se va a producir prácticamente, cómo se produce el comando del corazón. Cómo es que el nodo sinusal comanda el corazón. Y cuando él falla, ¿quién entra? Entra el nodo AB a una frecuencia más lenta. Y si los dos fallan, entrará finalmente el músculo cardíaco. Vamos a ver. Sí, pasó algo. Sí, que presione por favor la cuarta tecla en la tablet. Ahora puede avanzar a la diapositiva en la que estaba. Uy, pues voy a demorar. ¿No hay otra forma más rápida? Sí, ¿cuál era la diapositiva en la que estaba? Sí, ahí puede ser, perfecto. Sí, ahí está, pues, ese es. ¿No? Donde acá ustedes tenían los diferentes tipos de potencial de acción y en donde lo que ustedes ven, el clásico potencial de acción con meseta lo tiene la fibra contráctil muscular
mientras que el nodo sinusal y el nodo AB, que son fibras eléctricas y especializadas, pues ellas no tienen la fase 2 o meseta porque no necesitan el calcio para la contracción, porque ellos no son músculos, ellos son células especializadas en generar estímulo eléctrico. Entonces, por eso es que tienen una morfología diferente. ¿Y por qué el nodo sinusal y el nodo AB son los que comandan en relación a la fibra muscular cardíaca? Pues es estrictamente en relación a qué tan rápido llegan al llamado umbral. El que llega más rápido al umbral es el que comanda el corazón, es decir, el nodo sinusal. ¿Por qué? Porque tiene buena cantidad de canales IF. En cambio, el nodo aurículo-ventricular o de Ashok-Tawara, ellos lógicamente también van a tener esta propiedad, pero como tienen menos canales IF, ellos demoran un poquito en alcanzar el umbral. Por eso es que ellos van después del nodo sinusal cuando este está enfermo y ellos son los que van a comandar la actividad. Muy bien. Acá nuevamente para que vean los potenciales de acción. Entonces nuevamente ahí tenemos nuestro potencial de acción, cómo se despolariza, cómo se repolariza, ¿no? Y hay un detalle, por más estímulo que yo quiera generar un nuevo potencial de acción en la fase 0, 1, 2 y buena parte de la 3, todo esto es lo que se llama pues prácticamente el periodo refractario absoluto. Cualquier estímulo, por más potente que sea, para que la célula vuelva a activarse durante la fase 0, la fase 1, 2 y buena parte de la 3, no responde. No se va a volver a activar la célula. Sin embargo, la parte final de esta fase 3, la parte final, lo que se llama el periodo refractario relativo. ¿Qué significa? Que un estímulo muy, pero muy potente puede generar una actividad cardíaca, pero esa actividad cardíaca no va a ser adecuada. Y más bien lo que puede generar esa actividad cardíaca en este periodo refractario relativo es que puede dar una arritmia, una muerte súbita. ¿Por qué? ¿Por qué en este periodo refractario relativo, si se produce un estímulo a este nivel, lo puede prácticamente a veces llevar a la muerte del paciente? Por algo muy sencillo. Recuerden que acá, ¿cómo estaba el sodio? ¿Cómo estaba el sodio y el potasio? Y estaba en menos 90. ¿Y cómo estábamos acá? Que también estamos en menos 90, pero acá, en este lado, en este periodo refractario relativo, lo que resulta es de que el sodio está metido y el potasio está afuera. O sea, estos dos puntos no son equiparables. Y que cualquier estímulo en el periodo refractario relativo puede generar una arritmia, pero una arritmia mortal, porque los iones no están en su sitio. Entonces, cualquier estímulo en este periodo refractario relativo puede matar al paciente. Pero, ¿cómo yo ubico el periodo refractario relativo? ¿De qué manera? Muy fácil. Acá abajo tienen el electrocardiograma. Y vean ustedes que la parte final de la onda T, que indica pues una serie de situaciones, ¿no? Pero un estímulo cercano a la onda T, yo ya a través de la onda T yo me doy cuenta acá con este gráfico cómo el periodo refractario relativo está a este nivel. Y cualquier estímulo cercano a la onda T nos puede matar. Eso significa una emergencia. Oiga, hay que rápidamente evitar que se produzca eso. ¿Por qué? Porque cualquier estímulo muy potente en este periodo refractario relativo, ¿no?, puede generar una muerte súbita, ya que los iones están cambiados. Y la única manera de poder evidenciar esto es a través del electrocardiograma, porque la última parte del periodo refractario relativo, la última, más o menos corresponde a la parte final de la onda T. Cualquier actividad eléctrica cercana a la onda T puede ser mortal y peligrosa. Ahí está, justo la onda T. Es lo que se llama el periodo refractario absoluto. Cualquier estímulo no genera nada. Y lógicamente
este periodo refractario relativo, pues lleva con cierta frecuencia a la mortalidad elevada. ¿Por qué? No se olviden, el sodio y el potasio no están en su sitio. ¿Estamos en menos 90 milivoltios? Sí, estamos en 90 milivoltios. ¿Por qué no sucede lo mismo? Porque los iones no están en su sitio y por eso mata a la gente. Muy bien, ahora avancemos hacia lo que se refiere. Ya hemos visto por qué el nodo sinusal está allí, por qué es el que comanda el corazón, por qué todos tienen que obedecerlo, cómo es que se mantiene la frecuencia cardíaca. Eso ya hemos visto. Ahora lo que vamos a ver es cómo el sistema eléctrico del corazón va a avanzar a través de este corazón. Esta actividad eléctrica que empieza en el nodo sinusal, lo primero que hace es activar las dos aurículas y después la actividad debe llegar al ventrículo. Y eso sería algo simple, elemental. Sí, pero lo que sucede es lo siguiente. Que el estímulo que se inicia en el nodo sinusal y que avanza a través de las aurículas, pues fácilmente debe llegar a los ventrículos. Sí, pero ojo, vean acá. Estos son los aparatos valvulares, la tricúspide y la mitral. Y aparte también tenemos los anillos de la aorta y la pulmonar. O sea, alrededor de estos vasos, ¿no? O de estas válvulas, porque hay vasos y válvulas ahí. Acá nosotros vamos a tener los 4 anillos valvulares. Mitral, tricúspide, aorta y pulmonar. Ahí están los 4. Y esos 4 que están allí funcionan como un aislante. Como un aislante, de tal forma que la actividad auricular no pueda pasar a la del ventrículo en forma directa. No puede. Los anillos valvulares funcionan como aislantes. Entonces, ¿cómo hago que la actividad eléctrica pase? No se puede. Entonces, el organismo ha creado justo una estructura que está allí, que justo está entre la aurícula y el ventrículo. ¿Cómo se llama? Nodo aurículo-ventricular o nódulo de Ashok-Tawara. Ese nodo que está justo en medio de la aurícula y el ventrículo, está justo ahí ubicado, que tiene por función ser el accesitario cuando el nodo sinusal falla. Cuando nuestro marcapaso fisiológico falla, el que entra en segundo lugar, el accesitario es el nodo AB, pero lo hace a una frecuencia más lenta. La frecuencia cardíaca es de 40 a 60 latidos cuando es el nodo aurículo-ventrículo. Entonces vean que esta estructura que está justo entre la aurícula y el ventrículo, por eso se llama así aurículo-ventricular, tiene una finalidad también aparte de ser el accesitario, el nodo sinusal para la actividad eléctrica. Entonces, la otra función de este nodo es ser el elemento que va a captar toda la información de la aurícula y lo vamos a pasar al ventrículo, hacia el haz de His, rama derecha, rama izquierda, etc. Entonces, el sistema de conducción en el corazón tiene ciertas características que lo hacen pues diferentes a otras estructuras. Y acá uno fácil entendería, bueno, pues el sistema eléctrico empieza en el nodo sinusal y avanza a través de todo el corazón. Eso es todo. Pero en realidad, cuando el estímulo quiere pasar de aurícula a ventrículo, los 4 anillos valvulares, los 4 van a formar como un aislante. Los 4. Las 4 válvulas van a funcionar como un aislante. Y entonces, ¿cómo es que la información eléctrica puede llegar al ventrículo? Fisiológicamente a través del nodo AB. El nodo AB permite que toda la información captada pueda viajar precisamente a través del nodo aurículo-ventricular y así pasar hacia el ventrículo y empezar la ramificación. Ya la orden eléctrica que había empezado en el nodo sinusal ahora llegó al ventrículo, ¿gracias a quién? Al nodo aurículo-ventricular que lleva, digamos, la orden iniciada en el nodo sinusal, lo vamos a llevar hacia el ventrículo.
Y acá tenemos un esquema, nodo sinusal y acá está el nodo AB. Acá lo que tenemos es este nodo AB, este punto que está acá, este punto, pues fácilmente va a conducirlo a través del haz de His, rama derecha, rama izquierda y toda la red de Purkinje. Toda la red de Purkinje. Y de esa manera ya la orden iniciada en el nodo sinusal finalmente está activando al ventrículo. Ya está activando al ventrículo. Entonces vean ustedes en estos esquemas cómo el nodo sinusal activa a las aurículas. Estas aurículas se van a despolarizar y el vector de despolarización va avanzando lógicamente a través del corazón. Nodo sinusal, aurículas, nodo aurículo ventricular, ventrículo. Eso es lo que vamos a tener. Acá nuevamente es lo mismo, que son los aparatos valvulares que tienen que generar como aislante y que el nodo AB está prácticamente como el único elemento que sirve para captar toda la información auricular y transmitirla al ventrículo. Entonces vean ustedes que el nodo sinusal lo que va a hacer es activar las aurículas, estas se activan, llenan los ventrículos y una vez que están llenos los ventrículos va a pasar todo lo opuesto, ¿no? Muy bien, acá nosotros lo que vamos a tener es la representación del corazón cuando se va a tomar un electrocardiograma. Cuando el corazón esté en reposo, toda la aurícula está con el signo más. Cuando el corazón está en reposo, todo lo que es la aurícula, ojo, recordemos que esto lo tenemos, digamos, distribuido de manera diferente, dependiendo del tipo de cavidades que estemos viendo, ¿no? Pero acá en general, llámese la aurícula derecha o la aurícula izquierda, todos van a estar igual. Llámese aurículas, mejor dicho, porque enfocamos a los dos van a estar con el signo más cuando la célula esté en reposo. Cuando la célula esté en reposo, pues toda la aurícula va a estar con el signo más. Toda la aurícula va a estar con el signo más, en reposo. Recuerden que nosotros lo que hacemos cuando tomamos un electrocardiograma, ¿qué estamos haciendo? Ver la actividad extracelular. Yo lo que veo es la actividad extracelular. No veo el intra, pero recuerden, nosotros lo que estamos viendo con nuestros electrodos, con nuestros chupones, es la parte del extracelular. Entonces vean ustedes, acá yo voy a tener al nodo sinusal, acá está, toda la actividad que despolariza a través de las aurículas. Esa orden va a avanzar a través de las aurículas. Y vean cómo se van generando las ondas del electrocardiograma, ¿no? Vamos a ver. Vean ustedes que cuando yo estoy con un corazón sano en reposo, lo que vamos a tener es el signo más. Es el signo más en toda la aurícula. En toda la aurícula. Entonces, si yo tengo mi electrodo explorador en la derivada 1, que lo ven allí en el triángulo de Itowe, la derivada 1, y yo quiero ver mi electrocardiograma, cómo se genera sobre la derivada 1. Sobre derivada 1 es la que vamos a trabajar. ¿Qué significa derivada 1? La que conecta brazo izquierdo con brazo derecho. ¿Estamos? Esto es lo que incomoda un poco, ¿no? ¿En qué derivada vamos a trabajar? Recuerden que el corazón es evaluado por 12 puntos diferentes, 12 derivadas. Bueno, nosotros, por cuestiones también de tiempo, pero esto es un ejercicio que se puede hacer en cualquier momento. Nosotros vamos a tomar todo en derivada 1, la derivada B1 que conecta brazo izquierdo con el brazo derecho. Todo lo que se va al brazo izquierdo va a generar una deflexión positiva hacia arriba. Y todo lo que se va al brazo derecho generará una deflexión negativa hacia abajo. ¿Estamos? Entonces, yo voy a basarme siempre en mi derivada 1. Acá está pues, mi derivada 1, acá está mi plano.
Muy bien, la célula se empieza a despolarizar. Pero ¿qué sucede cuando se empieza a despolarizar? Bueno, se van a abrir los canales de sodio y lo que está más cerca al nodo sinusal, ahí vamos a tener que se han abierto los canales de sodio y el sodio está empezando a entrar. Y como ha empezado a entrar, lógicamente ellos pues van a tener que poner el signo menos afuera. Pero ¿cómo está el resto de la aurícula? Todo el resto de la aurícula está con el signo más. Todo el resto de la aurícula está con el signo más. ¿Qué he generado como producto de la despolarización? ¿Qué he generado en ese sector? Justo en este sector, que en un sitio hay un signo más y en el otro hay un signo menos. ¿Qué es lo que estoy generando a ese nivel? Una diferencia de cargas. Una diferencia de cargas. Y entonces, si tengo yo una diferencia de cargas en este sector de la aurícula, pues en ese caso lo que nosotros tenemos que ver es que ese vector es un vector que viene de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Ese es el vector que yo lo voy a proyectar en mi derivada 1. Ahí está el mismo vector, este pequeño que está acá. Y vean ustedes cómo ese vector que se está generando, ojo, cabeza donde está el signo más, cola donde está el signo menos, vemos que es un vector que está viniendo de arriba hacia abajo. Está viniendo un vector de arriba hacia abajo, derecha, izquierda. Ese vector lo voy a poner en la derivada 1 de mi triángulo de Itoven. Entonces acá lo que voy a hacer es proyectarlo. Ahí está, ahí lo estoy proyectando. Y finalmente, si bien va a ser una onda pequeña, pero vean ustedes que se está dirigiendo hacia el brazo izquierdo. Cuando uno ve acá, acá tengo yo el vector respectivo, pues sencillamente ellos lo que va a hacer es lo siguiente. Este vector, ¿hacia dónde va? Hacia mi brazo izquierdo, que es la deflexión positiva, o a mi brazo derecho, si sufre un accidente, un paciente y llega a la emergencia, nosotros lo que hacemos cuando estamos sospechando de un problema coronario es evaluar el electrocardiograma, que son un conjunto de ondas. Ondas que nos pueden hablar de una emergencia o no. Esas ondas, ¿cómo es que aparecen? Hemos tratado de explicarle que las ondas aparecen como consecuencia de una diferencia de cargas que se genera. Y acá, producto de la despolarización inicial, se ha generado una diferencia de cargas. Vean, acá está el signo más y acá está el signo menos. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando hay una diferencia de cargas, tengo que graficar un vector. Un vector que por convención, la cabeza del vector, de la flecha, debe estar donde está el signo más y el otro, la cola es donde está el signo menos. Lo que hemos estado explicando. Entonces, este vector que lo tenemos es un vector que va de arriba, abajo, de derecha a izquierda. ¿Dónde lo voy a poner? En mi triángulo de Itoven. Acá está. Acá está el vector de arriba, abajo, de derecha a izquierda. Cuando yo lo proyecto esto sobre mi triángulo de Itoven, me va a dar así, este vector. Es un vector pequeñito. Y es un vector que se está dirigiendo hacia el brazo izquierdo, que por convención acá dice deflexión positiva, mientras que si se va al lado derecho es deflexión negativa. Entonces ya tengo que en mi derivada 1 está apareciendo un vector que se está yendo al brazo izquierdo. Eso va a generar una deflexión positiva, una pequeña onda, que es la onda P. Esa es la onda P. Conforme la aurícula se va despolarizando, vamos a tener más signos menos, pero lo que todavía no se despolariza va a tener el signo más. Entonces, mientras suceda eso, mientras que haya esa diferencia de cargas, vamos a tener que se grafica un vector con la, donde está el signo menos, y
la cabeza del vector donde está el signo más. Entonces, de esa manera vemos cómo la aurícula se empieza a despolarizar de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, generando este vector. Es un vector que igual viene de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Ese es el primer vector que va a generar la llamada onda P. La onda P. Ahí está la onda P. Del electrocardiograma, la onda P. Y así es como se despolariza la aurícula. Terminada la aurícula de despolarizarse, el estímulo va a viajar a través del nodo aurículo-ventricular, que es un sitio más bien donde va a estar la actividad eléctrica avanzando para poder llegar al ventrículo. Y por eso es que después de la onda P aparece ese segmento que se llama el segmento PR. El tiempo que demora en pasar a través del nodo AB, que es más o menos 20 centésimos de segundo, pues eso va a hacer finalmente que se produzca ahora, después de una onda P, que es la activación del aurículo. Ahora lo que va a suceder es sencillamente esa recta isoeléctrica que se llama el intervalo PR. ¿Qué significa el intervalo PR? Lo que significa es, ¿cómo podríamos decirle? La activación del ventrículo, que corresponde tanto a la onda P como al segmento PR. Como vamos a ver después en un ratito. Nosotros medimos la onda P. Después deberíamos medir el segmento PR, pero dicen que no se mide eso. Hay que medir el intervalo. Intervalo es lo que mide una onda, ¿sí? Y una activación. Que en este caso, pues uno podría ver que el intervalo, que es el tiempo que demora desde que se empieza a despolarizar el nodo sinusal hasta que llega al ventrículo. Ese es el intervalo PR. Cualquiera podría decir, oye, ¿por qué no medimos el segmento PR? Y lo podemos medir, pero lo que pasa es que internacionalmente nadie lo mide. ¿Y contra quién comparamos? Lo que sí miden todos es el intervalo PR. ¿Y ese intervalo PR qué significa? Significa el tiempo que demora en avanzar lento de la aurícula hacia el ventrículo. Eso es más o menos lo que va a significar. Muy bien, el estímulo ya avanzó a través del nodo AB, ya tenemos la onda P, ya tenemos ese segmento PR, ya sabemos lo que es el intervalo PR, ya muy bien. Ahora la actividad entra al ventrículo y la primera porción en activarse es esta, del tabique interventricular, que va desde este sitio hasta el de acá. ¿Estamos? Si vean ustedes, esa es la primera zona que se activa, pero miren, el vector de activación es un vector que va de este lado, del lado izquierdo hacia el lado derecho. De arriba a abajo, bueno, no interesa mucho, pero sí entender que el ventrículo, como es paredes gruesas, el ventrículo no se activa solamente a través de una sola capa, porque son paredes gruesas. Y al ser paredes gruesas, el ventrículo se activa a través de tres vectores. El vector septal, el de paredes libres y el basal. Acá nosotros estamos hablando del septum, que se está generando producto de la activación, se está generando, vean ustedes, un vector que va de izquierda a derecha. Y bueno, más o menos de arriba hacia abajo. Yo eso lo voy a poner en mi triángulo editor. Ahí está el triángulo editor. Ahí está el triángulo editor. El vector está acá. Acá está. Y vean que este vector de activación inicial del ventrículo, ese vector, el primer vector de activación, ¿hacia dónde se va? Se va hacia el brazo derecho. Y si se va hacia el brazo derecho, va a generar una deflexión negativa. La onda P, el intervalo PR, ahora se va a continuar con una onda, con una deflexión, que lamentablemente por la posición, uno tiene que ver que se está yendo al brazo derecho. Y si se va al brazo derecho, la deflexión tiene que ser negativa. La deflexión debe ser negativa. Pues bien, así vamos a tener cómo se activa
el ventrículo se activa a través de 3 vectores. El primero es el septal, justo del septum izquierdo hacia el lado derecho. Después lo que vamos a tener es que se van a activar los ventrículos. Y los ventrículos se van a activar y van a generar este vector de despolarización, que si lo ponemos en el triángulo de Itobe, pues esto va a ser prácticamente el vector más grande. Pero es un vector que se va ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces mi triángulo de Itobe, el triángulo de Itobe, cuando yo quiera proyectar, cuando yo pueda proyectar mi vector resultante, estamos hablando del segundo, que es de paredes libres. Vean ustedes cómo, al graficarse sobre el plano D1, sobre derivada 1, cómo prácticamente sale casi del sistema. Y entonces este vector lo que va a generar es una deflexión que se está yendo al brazo izquierdo, deflexión positiva. Deflexión positiva. Entonces ya miren lo que tenemos. Acá tenemos la onda Q. Ahora tenemos la onda R, producto de la activación del ventrículo. Y ahora, como el ventrículo se va activando, después de tener la onda R, que es una deflexión positiva, la parte final, lo que está encima, hacia la válvula mitral, es la última parte en activarse. Pues bien, ahí vamos a tener un vector que va a un vector de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Ahí está más o menos. Vean ustedes cómo la última parte de la activación del ventrículo, que es la parte basal, va a tener este vector, que si ustedes lo ven en triángulo de Itobe, uno va viendo que ese vector ahora resulta que se va hacia la derecha. Entonces, de los 3 vectores que tenemos en el ventrículo, septal, el de paredes libres y el basal, ¿no? Los más importantes son los vectores que activan al ventrículo y que tienen una secuencia por el cual hablamos del complejo QRS. ¿Qué significa la onda Q? Es la activación de este primer vector septal, ese es el primero, el Q, de flexión negativa porque se va al brazo derecho. Y después vamos a tener el de paredes libres, que es un tremendo vector que va a la izquierda, porque el ventrículo que más predomina es el izquierdo. Entonces vamos a tener un segundo vector, pero es un vector también que se va hacia la izquierda y hacia abajo, y por lo tanto en el electrocardiograma lo que vamos a ver es una onda R alta importante. Hasta que finalmente vamos a tener la onda S, que es la activación de la parte final del corazón, que es la que está debajo de la válvula mitral y finalmente se activa. Entonces vamos a tener 3 elementos: septal, paredes libres y definitivamente el basal. Una vez que ya sucedió eso, después de que se ha generado el QRS, lo que vamos a tener es un descanso a ese nivel hasta que viene la orden de la repolarización, que eso es al menos la última etapa y que continúa de esta forma a través de la onda T, la onda T. Entonces vean ustedes que ahora va a aparecer esta onda T, y vamos a poder ver lo siguiente. En nuestro triángulo de Itobe, ya prácticamente que se ha generado la activación, la despolarización y la repolarización del ventrículo. Entonces vean ustedes, en este ejemplo, ya para terminar esta parte, acá tenemos el nodo sinusal, el nodo AB. Lo primero que vamos a hacer es activar las aurículas. Entonces, al activarse esta zona, lo que va a suceder es que se va a producir la despolarización de las aurículas. Una vez que se han despolarizado las aurículas, ahora lo que va a venir es el traslado, la información que va a viajar a través del nodo aurículo-ventricular y va a generar lo que se llama, pues, el segmento PR. El segmento PR. Y después de ese segmento PR se va a activar el ventrículo con 3 vectores. El vector septal, que es un vector que va de izquierda a derecha. El segundo es el de paredes libres, por lo tanto el ventrículo
se va a activar tanto el ventrículo derecho como el izquierdo, pero el izquierdo es el que tiene más peso. ¿Es importante? Sí. Y bueno, y finalmente ya se activan el ventrículo a través de, ya hemos dicho, la activación del vector septal, la onda Q, el de paredes libres, tenemos ahí la onda R, y finalmente el basal que genera la onda, en este caso, la onda S. QRS es producto de esta activación. Y después tiene que venir la repolarización. ¿En qué consiste la repolarización? Bueno, viene todo la orden para que el ventrículo se recupere o descanse. Y de esa manera vamos a tener ahora que ya se está produciendo la repolarización del ventrículo, con lo cual el corazón termina ya de activarse. Ya el corazón termina de activarse. Entonces vean ustedes, ahí tenemos la onda P, activación de la aurícula, el segmento PR que no se mide, pero es lo que demora en pasar por el nodo auriculoventricular. Lo que sí se mide es el intervalo PR que interesa. Después el ventrículo se activa por 3 vectores, el Q, el R y el S. Y después finalmente vamos a tener la onda T. Y de esa manera hemos visto cómo se genera el electrocardiograma. La onda P, activación de la aurícula. El complejo QRS es la activación del ventrículo con 3 partes o 3 vectores. Vamos a tener primero el septal, o del tabique o del septum interventricular, es el primero. Después vamos a tener la activación del ventrículo con el QRS y finalmente la repolarización del ventrículo con la onda T. Muy bien, hasta ahí esta primera parte. No sé si hay preguntas. No creo que hay preguntas. Vamos a parar unos 10 minutitos para seguir con la segunda parte.